Bueno, bien, una vez más nos vemos aquí para conversar sobre la asignatura de psicotecnia. En el día de hoy vamos a ver o vamos a continuar con el tema de la evaluación de la inteligencia. Específicamente vamos a trabajar el tema sobre técnicas para evaluar, las teorías y técnicas para evaluar la inteligencia humana. Como ya estuvimos viendo en los documentos que ustedes estuvieron revisando, pues existen algunas técnicas, algunas teorías. Estuvimos viendo algunas 4 teorías. Específicamente hoy vamos a ver las 2 teorías y les voy a comentar un poco sobre la parte de neuropsicología o neurocognitivo que también se utiliza para evaluar algunas técnicas. Para emplear algunas técnicas, perdón. Pero básicamente vamos a ir viendo 2 de las teorías más importantes que ya ustedes debieron haber revisado en los documentos que se les dejó y que van a ser el sustento de otras de las 2 técnicas que vamos a ver más adelante. Una de ellas ustedes la van a aplicar, otra, bueno, pues ya por las razones que les voy a comentar, pues no podrán aplicarla, pero sí pudiera ser que muchos psicólogos le utilizaran y a partir de ella, pues emitieran algún tipo de evaluación psicológica. Vamos entonces a ir viendo desde las teorías hasta las técnicas específicas. En el primer caso, la teoría que ustedes vieron, una de ellas estuvo reflejada en la teoría de factorial o bifactorial de Spearman. Spearman, ustedes si pudieron constatar, es una teoría que, si bien es cierto que hizo grandes aportes al descubrir que existía un factor innato en el desarrollo del coeficiente intelectual, también es cierto que se quedó un poco corto porque nunca definió cuál era ese factor G. También en la teoría de Spearman se habla de otros factores S que tampoco especifica cuáles son esos factores S, pero con el transcurso de los años sí se ha llegado a sobreentender que los factores G tienen mayor relevancia, mayor importancia y están enfatizados en el factor relacionado con el tema cognitivo, neurológico e innato sobre todo. Hablemos por ejemplo del factor verbal, que es uno de los factores G que básicamente se pueden definir a partir de la teoría de Spearman. Según esta teoría, y tomando en cuenta también los factores S, se dice que en el hombre podría desarrollarse el factor verbal a partir de la práctica, de la especificidad que pudiera tener la reiteración de actividades determinadas respecto a este factor. Y por eso es que se dice que de acuerdo a la práctica en la analogía, en la comprensión lectora, va a permitir un mayor desarrollo del factor verbal. Esto es lo que más o menos se explica a través de la teoría de Spearman, es decir, se sustenta en que existe un factor G que es netamente innato, que el cual si no se ejercita, si no se practica, si no se activa, la persona no lo desarrolla, lo cual no quiere decir que no lo tenga. Entonces también un elemento importante en esta teoría es el elemento en que le da mucha importancia a el uso que se tiene o el ejercicio que se tiene en este y la necesidad de este ejercicio para poder desarrollarlo. Él es de los que del concepto innatista en que todo el desarrollo se produce a partir de un proceso de maduración y ese proceso de maduración es producto de la práctica. Si no existiera esa práctica, pues sencillamente no se desarrolla. ¿Ya? Asimismo, entonces habríamos que ver o podríamos deducir que generalmente los mayores aportes en la teoría de Spearman estuvieron centrados actualmente hacia el área de la neurología, básicamente hacia el estudio de los diferentes tipos de factores G. Ahora, los componentes del factor G que hoy por hoy todavía tienen aplicación van a ser específicamente 3.
Primero, la aprehensión de experiencia. ¿Qué cosa es la aprehensión de experiencia? Es la capacidad para poder adquirir información del entorno que nos rodea. Esa capacidad, según Spearman, es una capacidad innata. ¿A través de qué lo vamos a tener? A través de los órganos de los sentidos. Esta capacidad es lo primero que tenemos que definir en el niño, es decir, hasta dónde el niño, desde el punto de vista cognitivo, es capaz de poder adquirir nuestros estímulos, nuestras señales, para poder después evaluar si el niño tiene o no tiene un desarrollo intelectual. Un error que se comete mucho puede ser que haya niños con dificultades en las capacidades visuales y la maestra y los padres no se han percatado mucho del todo y de cómo esto puede estar repercutiendo en su rendimiento intelectual. Y básicamente desde una primera lo mandan a un psicólogo, a un psiquiatra, pero nunca toman en consideración llevarlo a un oftalmólogo. En ese caso, en el caso del psicólogo, generalmente lo primero que hace es al revés. Cuando el niño tiene problemas de percepción, lo primero que hace el psicólogo es descartar si existe dificultades en la vista. Entonces lo remite a un oftalmólogo. Si el oftalmólogo no dice que tiene ningún daño en los órganos de los sentidos, específicamente en la visión, pues entonces se trabaja desde el punto de vista psicológico. Entonces, por esto, el primer componente que define es la capacidad que tiene la persona para aprender, para adquirir esas experiencias. A partir de ahí, habla de un segundo componente que es también innato, que él le llamó educción de las relaciones, pero que actualmente se llama como razonamiento inductivo, y que no es más que la capacidad para relacionar los estímulos. Es decir, es la capacidad de poder utilizar experiencias previas ante un nuevo estímulo. Es decir, la capacidad de poder utilizar, relacionar cosas. Es decir, bueno, si esto es así, entonces si yo aplico este documento, este aspecto, pues entonces también me va a ayudar a esto, a esta actividad. Entonces aquí vemos, es decir, si por ejemplo él dice, bueno, si yo le doy duro al tambor, la profesora me regaña, entonces si le doy duro, también me va a prestar atención. Entonces aquí está relacionando diferentes actividades. De igual forma, un tercer componente que él le llamó educción de correlación, y que en la actualidad se maneja como el razonamiento deductivo, y que no es más que la capacidad que va a desarrollar la persona para ampliar lo que anteriormente tenía o con nuevos elementos. Por ejemplo, digamos que el niño tiene ese tambor, seguimos con el tambor que tenía anteriormente, pues sencillamente si el niño no tiene cómo alcanzar un objeto que está a una altura X, al cual no alcanza con sus manos, pues él correlaciona, bueno, si yo me subo en el tambor, que ya no es para para hacer ruido, para llamar la atención, pues también lo podría utilizar con el objetivo de subirme encima del tambor y alcanzar lo que necesito. Entonces ya aquí vamos a estar viendo que ya no es el simple razonamiento de captar o el simple razonamiento de relacionar, sino también vamos a ir viendo que es una capacidad para correlacionar, es decir, buscar nuevas aplicaciones de un conocimiento que tengo. Entonces, por esto es que se define que este énfasis en esta teoría va a ser netamente neurológica. ¿Por qué? Porque ninguno de estos fenómenos son visibles de manera práctica, sino son conductas que se sobreentienden del funcionamiento que tiene internamente el cerebro. Básicamente, en resumen, estos son los elementos más importantes de esta teoría. No quiere decir que los otros elementos no sean tan importantes, pero es lo que vamos a ir manejando a partir de los tests que vamos a ir revisando. Básicamente, este test de esta teoría de Spearman se va a utilizar mucho en el test de Rabin, y hasta cierto punto también tiene una gran aplicación en el test de Goodenough, que vamos a ir viendo hoy, y ambos tests pues tienen una estrecha relación en cuanto a esta teoría, pero
Sin embargo, el test de Goodenough, a pesar de ser más sencillo, también tiene influencia sobre el desarrollo psicomotriz. Y ya después iremos viendo sobre ese tema. La siguiente teoría que debemos tener conocimiento es una teoría ya un poco más amplia, pero que ineludiblemente surgió de la teoría de Spearman. Estoy hablando de la teoría de Thurston. La teoría de Thurston es la que surte sobre los preceptos de que la correlación de estos 7 indicadores o estos 7 factores que aquí ustedes observan: la fluidez verbal, la comprensión verbal, la actitud numérica, la capacidad espacial, la memoria, la velocidad perceptiva y el razonamiento, en la medida que estos factores poseían un equilibrio, iban a indicar que la persona tenía un coeficiente intelectual determinado. Y obviamente van a marcar la diferencia en algunas áreas, ya sea en el análisis de pensamiento o del lenguaje o la capacidad de razonamiento también. Y eso es lo que hace que a partir del uso de esta teoría en la aplicación de algunas técnicas, pues básicamente se puedan discriminar o diferenciar algunas patologías muy conocidas por ustedes y que vamos a ver después, como es el TDAH, como es el autismo, como es el síndrome de Asperger, que quizás no tengan tanta profundidad en el conocimiento ahora, pero que con la asignatura de problemas de aprendizaje, pues perfectamente van a poder conocerla e interiorizarla. Esas son básicamente las dos teorías que yo quería retomar, no porque sean las únicas ni porque sean las más importantes, sino porque son las que tienen estrecha relación con las actividades que nosotros vamos a realizar de manera práctica en la asignatura. En el caso de los tests que vamos a ir viendo a partir de hoy, vamos a ver 2 tests. Un primer test que es el test de Goodenough o el test de la figura humana de Goodenough. Es un test muy simple, muy sencillo de aplicar, muy fácil de aplicar, que para muchos autores está en desuso, pero que vamos a ir viendo sus partes buenas y las partes aplicables con sus modificaciones que tiene hoy. Y el otro test que vamos a ir viendo es el test de las matrices progresivas de Rabin, específicamente las matrices progresivas de Rabin infantil, porque hay que dejar claro que hay un Rabin que fue el que al que ustedes se les aplicó cuando entraron al ICA, que es el Rabin para adultos. ¿Ya? Ahora, mirando el test de Goodenough, ¿en qué consiste el test de Goodenough? El test de Goodenough consiste en una simple acción. Usted le va a decir al niño que le dibuje la figura de un hombre. ¿Ya? Ojo, le dibuje la figura de un hombre. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de el caso de las pruebas proyectivas, le decíamos que no había un encabezado, una orden preestablecida, pero que sí había palabras claves. Y aquí en este caso la palabra clave es hombre. Es decir, no le podemos decir dibuje una figura de mujer, por el simple hecho de que todavía el niño en esta prueba sencillamente no pudiera no tener una identificación de género del todo definida y podría traer malas interpretaciones o sencillamente interpretaciones erradas en la realización del test. Estamos hablando de que esta prueba se va a utilizar básicamente para niños de hasta 5 años como máximo, pero ustedes se van a dar cuenta que el niño hasta 5 años va a tener rendimientos superiores en su funcionamiento, los cuales no pueden dar indicaciones de que es un niño superdotado. Por eso esta prueba ha tenido unas cuantas modificaciones. ¿Cómo se aplica o qué hace falta? Sencillamente para esta prueba va a hacer falta una hoja de papel en blanco y un lápiz. No lápiz de color, sino lápiz normal, un HB de tipo color negro o de cualquier tonalidad, pero lápiz normal. ¿Ya? Y se le da la siguiente orden. Una vez que terminó
el niño de hacer su trabajo, pues sencillamente se pasa a computar todo lo que él hizo de manera correcta o incorrecta, ¿ya? Pero solamente vamos a puntuar las acciones correctas. ¿Cómo vamos a saber qué es correcto? Ustedes van a tener un documento que se llama Manual de Test de Goodenough. Ya definitivamente tuve que descargar algunos documentos de la internet para poder trabajar desde acá, y cuando ya tengamos a los niños o que podamos visitar a los niños, pues ahí trabajaríamos con los test ya de manera práctica. Y aquí van a ver el test. El test yo se lo voy a poner en la plataforma. En un primer momento, en la página 5, si la memoria no me falla, bueno, sí, aquí está señalada, ustedes van a ver estos baremos. Nosotros nos vamos a guiar por el baremo que dice baremo de Goodenough, no por el baremo de La Plata. ¿Cómo vamos a hacer? El niño, digamos que tiene 5 años, 4 años, si es que ustedes tuvieran un niño de esa edad, porque recuerden que estamos o preferimos trabajar con un niño que no tenga una edad menor de 5 años, para que ustedes no tengan mucho trabajo a la hora de calificar. En este caso, utilizaríamos este test de aquí. ¿Cuánto sacaría el niño? Digamos que el niño sacó 14 puntos, es decir, tiene 14 puntos en su puntuación, 14 puntos correcto, y el niño tiene 5 años realmente. Pero de acuerdo a esta prueba, a este baremo, el niño aquí, si tiene 14 puntos, va a tener una edad de 6 años y 6 meses como edad mental. Ya, ojo, este test lo único que nos va a dar a nosotros es la edad mental del niño. Ya, no nos va a dar la edad real desde el punto de vista que tiene el niño. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando revisen este manual, van a ver un procedimiento que, si ustedes lo calculan, todos los niños que ustedes evalúen ahora van a salir superdotados. Entonces, esa es la parte que contradictoriamente no se debe utilizar en este test. ¿Y por qué contradictoriamente? Porque muchos especialistas dicen que si no se puede evaluar con esos indicadores, pues no se puede interpretar. Pero sencillamente hay un concepto, un precepto que yo se los estuve comentando en el encuentro anterior, si mal no recuerdo, y es que la inteligencia en el niño puede variar en el tiempo. Es decir, no son criterios definidos. Básicamente, cuando estamos hablando de niños de 2, 3 años, 4 años, como sería esta prueba, pues obviamente su coeficiente intelectual puede variar mucho en el tiempo, en la medida que aumenta los niveles de estímulo, en la medida que aumenta los niveles de ambientes que frecuente y lo que se maneje en ese ambiente. Por lo tanto, utilizando este precepto, utilizando el precepto de que aún no tiene identificación de género porque su personalidad no acaba de tomar un adecuado desarrollo, y al mismo tiempo que en este tipo de ejecución de prueba toma en consideración sobre todo el desarrollo de la coordinación visomotriz. Estamos hablando de la parte netamente psicomotriz, y el efecto que tiene este desarrollo en la coordinación visomanual, perdón, que ahorita hablé lo que no era, pues es lo que fundamenta que este test sí se utilice. Entonces, repito, digamos que usted aplica la prueba. Usted busca en los manuales que van a estar aquí a su alcance en la plataforma, y ese niño va a tener 14 puntos. Eso quiere decir que aunque el niño tenga 5 años, si ustedes se percatan, en la parte de arriba dice años y en la parte del lateral izquierdo dice meses. Lo que quiere decir que por aquí van a ser los años y por aquí van a ser los meses. Por lo tanto, si el niño tuvo 14 puntos, es decir, tuvo 14 puntuaciones correctas en el dibujo que realizó, el niño, si usted se fija hacia arriba, tiene 6 años, y si busca hacia la izquierda, tiene 6 meses. Por lo tanto, la edad mental del niño es de 6 años y 6 meses, lo cual indica que tiene un desarrollo intelectual adecuado o un coeficiente intelectual por encima de la media, porque si dijimos que el niño tiene 5 años, pues sencillamente va a estar indicando que puede tener
capacidades superiores. Y ojo, ¿por qué digo puede estar indicando? ¿Por qué no digo es un coeficiente intelectual superior? Porque recuerden lo primero que le acabo de decir, la inteligencia puede variar y resulta ser que cuando el niño comience a dar clases es un niño normal, igual que otros, sencillamente tiene aptitudes para la pintura. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir que sea superdotado, sino que tiene determinadas características que no tienen otros niños. Y eso hace que rinda por encima de la media en alguna determinada actividad. ¿De acuerdo? Entonces, tomando estos elementos, iríamos a el por qué esta prueba evalúa el coeficiente intelectual. Lo primero es porque el niño va a tener que analizar la orden que uno le da. Segundo, debe representar, lo que yo le dije. Yo le dije que tenía que dibujar un hombre. Por lo tanto, ya él va a hacer un análisis. Va a buscar cómo seleccionar, de qué manera él representa lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Él va a asociar determinados objetos de la vida real, determinada forma de la vida real, y los va a asociar con los rasgos que tiene que hacer. Y eso hace que el niño de hasta cierto punto pues va a buscar y a emplear mejor sus capacidades. Obviamente tendrá que formular determinados juicios, es decir, la cabeza es así, no es así, tiene pelo, no tiene pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener que abstraerse, va a coordinar lo que les decía hasta hace un momento, la coordinación visomanual, es decir, va a coordinar cómo tiene que hacer las cosas para que su dibujo que está en la mente se llegue al papel, y va a tener que adaptar al gráfico, lo cual va a estar hablando de la noción espacio-temporal. ¿De qué estamos hablando en resumen? El niño tendrá que tener un desarrollo neurofuncional o neurocognitivo adecuado. Es decir, el hecho de expresar todas estas capacidades que vemos a la derecha tendrá que favorecerse por esto que estamos viendo a la izquierda. Es decir, el niño tendrá que tener un desarrollo neurocognitivo adecuado, tendrá que tener repertorios conceptuales para poder concretar lo que tiene, y al mismo tiempo debe poder plasmar en un dibujo lo que realmente él ve, y que obviamente no es lo mismo. ¿Ya? Por ese lado estamos definiendo entonces cómo se haría el dibujo y por qué el dibujo de Goodenough trabaja el desarrollo de la inteligencia. En el caso del Rabin, que es otra de las pruebas muy utilizadas, que también tiene múltiples detractores, insisto en que vamos a utilizar la variante del test de Rabin, que es coloreada, o la que se utiliza para niños. Van a aparecer imágenes similares a esta que están aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Rabin coloreado. Existe un Rabin para adultos que es en blanco y negro. ¿Ya? Este test, a diferencia del otro, no solo están los colores, sino que pues, obviamente los colores, como aquí se dice, se utiliza para reflejar, para orientar mejor al niño en la actividad, pero va a tener dos series muy similares, que son la A y la B, que formulan problemas de relación, sobre todo perceptual. Y en el caso de una serie B que tiene que se interpola entre ambas series A y B, que va a tener el objetivo de un poco que despistar y que el razonamiento no se haga mecánico por parte del niño. Es decir, el éxito en la serie AB, que va a ser la del medio, va a depender mucho de la capacidad para ver figuras discretas y relacionadas espacialmente y elegir la figura que se complementa en el dibujo. Y se va a topar con muchos elementos similares, pero que espacialmente no van a estar iguales. Por eso aquí la respuesta en la serie AB sería la respuesta, la opción 4. ¿Ya? Pero si se fijan, la opción 2 y la 3 tienen elementos similares, espacialmente diferentes, y incluso lo tiene la 1 también. En el caso de la serie A,
es una un poco más simple, y aquí generalmente la pauta para resolver siempre van a ir o bien en una dirección o bien en la otra. Si se percatan, aquí están enfocados básicamente a el forma y color. Si se observa, es muy fácil para nosotros detectar que es la pregunta 4 igualmente, pero no necesariamente. Tendría que ser porque aparece algo confusa la pregunta 6, pero bueno, obviamente sería para el niño, quizás para nosotros es sumamente fácil. En el caso de la 6, generalmente está basado en analogías y demostrar que la persona es capaz de pensar, demostrando que es capaz de no pensar de ese modo, es decir, de otro modo, es decir, tiene que buscar dónde está la respuesta correcta. El uso de estas tres variantes, de estas tres líneas, es lo que hace que se haya eliminado de una versión anterior la opción C y la opción D, es decir, hacían un poco más extenso este test, que podía llegar a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente. Este test, como se ha visto hasta ahora, tiene una duración de 45 minutos. Y aquí es donde vamos a recordar lo que dijimos anteriormente en la clase que habíamos visto ya. Los niños no pueden, menores de 7 años, no deben tener una prueba que se extienda más de 30 minutos. Y eso quiere decir que cuando estemos aquí en la aplicación del test, si vemos que el niño se va a pasar de los 30 minutos, sencillamente entre una serie y otra, debemos parar el cronómetro, que ya vamos a hablar de esto, y debemos introducir o bien una conversación o bien un dibujo, pero algo que lo distraiga, que lo saque de la rutina de este tipo de juego. Y aclaro esto porque hay muchos niños que puede ser que actúen rápido, pero eso no quiere decir que sean muy inteligentes. De hecho, un comportamiento típico de la persona con retraso mental es hacer la prueba en menos de 10-15 minutos. Muy rápido, incluso llegan hasta 5 minutos, pero realmente todos responden igual. Entonces ahí está una señal de un posible retraso mental, a pesar de que hicieron la prueba rápido. ¿Cómo aplicamos este test? Este test, como ya les digo, tiene 30 minutos de duración, hasta 45 minutos de duración. Usted va a aparecer entre los documentos que tienen en la plataforma, va a aparecer un protocolo, un documento donde ustedes van a inscribir las respuestas correctas, las respuestas adecuadas, las que no se ponen pero no se contabilizan. ¿Cómo usted le va a decir? Usted le va a decir que le va a presentar una serie de láminas para que él escoja la opción más adecuada. Recuerden que estábamos viendo estos elementos aquí, y le va a enseñar, por ejemplo, la pregunta 1. Usted le va a decir que él va a encontrar un tapiz, un pedazo de tela, que le falta unos pedazos, y que él debe encontrar el pedazo que falta aquí. Que para eso tiene un tiempo, pero que no tiene por qué apurarse. Si acaso no se sabe uno, puede saltarlo y al final, si le da tiempo, pues puede revisar lo que tenga dudas o lo que no respondió. Ojo, más o menos en esta forma tienen que decirle. Pero si se percataron, yo nunca le dije que la prueba era contrarreloj. Solo le dije que si no se sabía uno, siguiera en lo adelante, y que si no recordaba, pues al final regresara después a rectificar o a hacer la que no tenía hecha. Yo nunca le dije que la prueba es contrarreloj, y realmente la prueba sí es contrarreloj, porque es uno de los que estamos diciendo aquí, es que está definida para 45 minutos. En dependencia de las características del niño, cuando se llegue a los 45 minutos podríamos o bien parar la prueba o bien parar el reloj. Ojo, que él no puede vernos mirando el reloj, y generalmente el cronómetro que tengamos tenemos que tratar de utilizarlo sin que sea muy perceptible para él. ¿De acuerdo? Una vez que ya se aplicó la prueba, el otro elemento que teníamos que tomar en consideración antes de aplicarlo es que, como ya le he venido diciendo, es una prueba que se utiliza entre los 6 y los 10 años. A partir de los 11 se utiliza el Raven para adulto. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo yo califico? Yo voy a tener una hoja de respuestas en el manual. Ustedes van a tener un manual que se llama Normas Raven, que habla acerca de todas las respuestas correctas que tiene que tener el niño. Yo voy a sumar ese documento, esas respuestas, de forma correcta, y las voy a buscar en esta tabla que aparece en la izquierda. En esa tabla yo voy a buscar el número de preguntas correctas en correspondencia con la edad. Ojo, y aquí se utiliza al revés de la prueba anterior. Es decir, aquí vamos a buscar primero la edad. Vamos a hablar de que estamos hablando de un niño que tiene 7 años. ¿Ya? Y el niño tiene 28 respuestas correctas. Buscamos aquí por la columna de los 7 años y vemos que no hay 28, pero hay un 29. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a utilizar ese 29. Si digamos que tiene 29 o tiene 25, pues utilizamos ese número. Si no, utilizamos el más cercano. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el niño de 7 años con 28 preguntas correctas, utilizamos el 29. Y de ahí corremos el cursor hacia la izquierda y vemos que tiene un percentil de 75. ¿Qué quiere decir que tiene ese percentil de 75? Ese percentil de 75 nos va a llevar a que cuando vengamos a buscar el diagnóstico, decimos que el niño tiene 74, sería un rango 3, un término medio, pero aquí dice que de 75 a 94 tiene un rango 2 y sería una inteligencia superior al término medio. ¿Ya? Algo así ustedes van a ver, unas tablas similares a esta ustedes van a ver en este documento que les estoy diciendo. Solamente les estoy indicando cómo van a calificar. ¿Ya? Esto quiere decir que aparentemente con este test pudiéramos decir que esta persona es un coeficiente intelectual superior por encima de la media de las personas y porque tienen un percentil de 75 en el coeficiente intelectual. Ahora, yo les estoy hablando en la evaluación psicológica, nunca podemos irnos por un documento, por uno solo en específico. Tenemos que tomar varios. Por lo tanto, no podemos irnos solamente por esa calificación. Por lo tanto, eso lo vamos a dejar aquí pendiente. Aparentemente tiene el niño esa evaluación, pero esta evaluación de inteligencia tendrá que tomar en consideración otras técnicas más. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo en la consecutividad de los encuentros. Siguiendo con estas técnicas, iríamos entonces a la técnica del WIS o la escala de Wechsler. Esta escala básicamente se sustenta en cuatro grandes grupos de evaluaciones. Hay un grupo de pruebas que evalúa la comprensión verbal, hay un grupo de pruebas que evalúa el razonamiento perceptivo, hay otro grupo que evalúa la memoria de trabajo y hay otro grupo que evalúa la velocidad de procesamiento. Y el resultado de esas cuatro áreas van a hablar entonces de un coeficiente intelectual total. Esta prueba es la que le he estado hablando de que es posiblemente la que más se utilice en el mundo de la psicología clínica a nivel mundial, pero tiene una prerrogativa y que no se puede utilizar si no se utilizan elementos originales. Es decir, hay unos cubos que son originales, unas imágenes que son originales, y es muy difícil poder dar con todos los elementos al mismo tiempo. Por eso no nos vamos a complicar y no los vamos a utilizar. Pero sí se la describo. Es una prueba que tiene básicamente 10 pruebas obligatorias que generalmente se aplica a niños a partir de 3 años, que tiene varios rangos de calificación a partir de esas 10 test obligatorios e incluso le da la opción al psicólogo de cambiar en cada uno de estos anteriores grupos que les hablé, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, razonamiento perceptivo, de cambiar algún test que el psicólogo considere en el cual puede subrendir la persona, y por eso en cada grupo existe
pruebas optativas, es decir, yo puedo cambiar una y poner una de estas optativas. Estas optativas me van a permitir a mí, como ya lo dice aquí, aportar una información adicional sobre el funcionamiento cognitivo e intelectual que tiene el sujeto, al poderse sustituirse por esto. Esta prueba básicamente tiene grandes aplicaciones en la diferenciación de algunas patologías muy comunes en problemas de aprendizaje en las edades iniciales dentro de la edad escolar. Estas, por ejemplo, van a ser el caso de el Asperger, el síndrome de Asperger o el autismo. Son patologías que en algún momento han estado juntas en un mismo tipo de clasificación, en algún otro momento han estado separadas y en la actualidad vuelven a estar juntas, pero realmente suelen ser diferentes. El Asperger muchas veces se consideró, por eso digo que estaban juntas en una misma clasificación, se consideró un nivel mínimo o leve de autismo, pero realmente las diferencias entre una persona diagnosticada con síndrome de Asperger y una persona diagnosticada con el espectro autista es bastante diferente. Aquí están a grandes rasgos las diferencias entre estas dos patologías, que es perfectamente digerible, son totalmente contrapuestas. El autista tiene niveles en el desarrollo del lenguaje más bajo que el Asperger. En cambio, el Asperger tiene un alto rendimiento también en semejanzas y buscando información referente a determinadas áreas, sobre todo las que les gustan, suelen ser personas muy brillantes. En el caso del autismo suele ser una persona muy obsesiva, resulta ser una persona que se percata mucho de los detalles. Y incluso puede ser una característica propia del síndrome de Asperger, pero algunos detalles se le pueden pasar por alto cuando estamos hablando de temas que no le llaman la atención. Y en el caso, por ejemplo, en cuanto a la velocidad de procesamiento, el Asperger tiene un subrendimiento en lo que no sucede en el autismo. Son comportamientos totalmente contrapuestos, como también puede ocurrir en el caso de el TDAH, que se presenta con problemas de aprendizaje, y el TDAH que no tiene problemas de aprendizaje. Básicamente estos contenidos son de la asignatura, como ya valga la redundancia, problemas de aprendizaje. No quisiera entrar mucho en énfasis, pero obviamente sí tienen que dominarlos. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a estar la principal aplicación de este test en su trabajo. Obviamente ustedes no van a aplicar este test, pero sí tienen que dominarlo y para qué sirve y cómo funciona en el mundo de la pedagogía. Pues obviamente si hay una persona que viene diagnosticada con Asperger, ya ustedes saben que tiene estas características que acabo de mencionarle y que puede trabajarse con él en estas áreas desde el punto de vista de estimulación, y ya no en las otras que estamos hablando de que tienen niveles de subrendimiento, porque nos vamos a desgastar, no vamos a provocar mucho cambio. Esto es básicamente lo que teníamos para el encuentro de hoy. Definitivamente ustedes tienen que profundizar mucho más en estos elementos, en los aspectos teóricos que les he dejado en la plataforma. Y la tarea para esta clase, o a partir de esta clase, sería ya aplicar el test de acuerdo a la edad que ustedes tengan. Acuérdense que los tests que vamos a trabajar o van a definir si pueden o no aplicar va a ser el test de Goodenough o va a ser el test de Rabin. Entonces la tarea sería ya aplicar esto, sería definir cuál de los dos van a escoger de acuerdo a la edad del niño, y en un próximo encuentro estaríamos viendo entonces cómo les fue en la aplicación. Es decir, iríamos viendo, aclarando dudas, viendo algunos detalles sobre el manual. Creo que sería prudente hacer una evaluación primero de los manuales, si se entienden, si pueden aplicarlo, y después entonces realizar la aplicación, o viceversa, como ustedes gusten. Eso lo iremos viendo en el transcurso de la materia. El próximo encuentro sería la aclaración de dudas para el examen, si es que ya no ha pasado a la fecha cuando se haya dado esto. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo próximamente.
antes del examen, sobre todo estaríamos viéndolo. Muchas gracias.